Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un capítulo de Matrimonios Deleitables. En esta ocasión les traemos el tema Confesión. Y este capítulo o este tema lo queremos tomar de nuestra lectura de Salmo 66, del versículo 16 al 20, que dice así. Dice, vengan y escuchen todos ustedes que temen a Dios, y les contaré lo que hizo por mí, pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado, pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Y es que tenemos que entender que en nuestra relación no vamos a encontrar matrimonios perfectos. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Siempre vamos a tener algún punto negativo o algo que no esté bien. Y con nuestra relación con Dios es igual. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. En el capítulo del martes, de la enseñanza del martes, el pastor nos enseñaba que la justicia de Dios está por encima de nuestros pecados y que una parte que teníamos que hacer era la confesión. Entonces aquí el Salmo nos dice que confesó y entonces el Señor escuchó su oración, porque si él no hubiera confesado, el Señor no lo hubiera escuchado. Y es la importancia de tener una relación con Dios a través de la oración, de la lectura, de la enseñanza, del entrenamiento, como lo veíamos el martes, de decir, voy a la iglesia no solamente a consumir sermones, sino realmente a entrenarme, a ponerme los guantes, a hacer sparring, a hacer sombra, como lo veíamos en alguna predicación, y entonces sí tener elementos y tener ya la manera de poder enfrentar al enemigo, todas las tentaciones, todo lo que venga hacia nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no confesamos, pues aquí dice que Dios no escucha, pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. ¿Por qué? Porque si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Entonces, Dios tiene misericordia para con todos nosotros. Entonces, ¿y cómo es que tenemos acceso a esa misericordia? A través de la confesión. Veíamos que el diablo nos va a tratar de estar atacando y de estarnos recordando qué es lo que hicimos. Pero ¿cuál es la defensa? ¿Cuál es nuestra espada? Pues la palabra. ¿Cómo tenemos que utilizarla? Nos enseñó el pastor que escrito está. En la medida en la que nosotros le digamos al enemigo escrito está, nosotros vamos a poder quitarnos todas esas condenaciones, todo ese remordimiento y todas esas culpas que a lo mejor podamos sentir. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos, confesamos nuestro pecado, el Señor nos perdona, pero los que no nos perdonamos somos nosotros mismos. A lo mejor tú con tu esposa pasas lo mismo. Tú le confiesas tu pecado a tu esposa, lo trabajan, ella ve frutos de arrepentimiento contigo, pero tú te sigues sintiendo miserable, te sigues sintiendo triste, te sigues sintiendo lo peor, la basura más grande, y no reconoces que el Señor ya te ha perdonado, que el Señor ya te ha quitado toda esa mancha, como dice la palabra, todo ese rojo, toda esa grana roja, ya la ha limpiado y ahora eres blanco. Él agarró la hoja donde estaban escritas todos los pecados que hicimos y los borró. ¿Pero cómo? A través de la confesión. Y es necesario que vayamos directo con Él. No estamos diciendo que vayas con algún hermano o con el pastor, sino ve directamente con Dios. Si necesitas pluma y lápiz, y ir escribiendo, dile al Señor, Señor, ¿en qué he fallado en mi matrimonio? ¿En qué cosas que he hecho en mi matrimonio no te agradan? Y sobre esa lista ve trabajando. Sí. Muchas veces nosotros
podemos agarrar y creer que estamos muy bien, pero cuando vamos a la presencia de Dios y Él nos confronta a través de su palabra, entonces podemos ir viendo qué es lo que tenemos que cambiar. A últimas fechas el Señor me ha hablado y me ha estado diciendo, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto otro, y he tratado de irlo cambiando. Y creo que eso ayuda a fortalecer la relación, el matrimonio, y de esa manera podemos tener un matrimonio deleitable, no un matrimonio perfecto, porque muchas veces ya te lo hemos dicho, no lo vamos a tener, no vamos a tener un matrimonio perfecto, pero sí un matrimonio que se disfruta, un matrimonio que se deleita y que se deleita en Dios. Sí, así es, y qué importante es la confesión, porque también a través de la confesión nosotros aceptamos a Cristo. Entonces, y lo que también dicen, ¿no? Si no hablas, pues no te escuchan, no hay adivino, ¿no? Entonces, es importante de que tú siempre vayas a la presencia de Dios, hables y puedas tomar, como decimos, nota de todo lo que Dios te va diciendo. Y tenemos unas preguntas para que tú reflexiones con tu matrimonio. La primera es, ¿qué faltas necesitas perdonar en tu matrimonio? Muchas veces también nosotros necesitamos perdonar. Como decía, unas veces no te perdonas y otras veces es necesario que tú perdones al otro, ¿no? Entonces, ¿qué faltas has identificado en tu matrimonio que necesitas perdonar? Otra pregunta sería, ¿cuán fácil te resulta perdonarte a ti mismo después de fallarle a tu cónyuge? ¿Y por qué? Muchas veces traemos a la mente siempre esa parte y a veces hasta llegas a tener esa inseguridad de tener una plática sincera y transparente con tu pareja, porque dices, si vuelvo a decirle esto, puede haber problemas, y pues lo que necesitamos es que ambos se perdonen para que puedan avanzar. Otra pregunta es, ¿hace falta olvidar el pecado de la otra persona para poder perdonar? Aquí es importante que puede ser que recuerdes ese momento, pero no debes de volver a sentir ese rencor o ese enojo o algún sentimiento en contra de tu cónyuge. Siempre tienes que estar pensando en que si Dios te ha perdonado, así como primera persona, pues tú tienes pues que perdonar al que te ha ofendido. En este caso, qué importante es, y lo hemos hablado, mientras existe el perdón en el matrimonio, siempre van a poder avanzar en el propósito que Dios tiene como usted, como pareja. Qué importante es que ustedes vayan avanzando individualmente y como pareja en el propósito de Dios, porque no es fácil el matrimonio, pero como lo decimos, es algo que si has decidido formar familia, has decidido estar con una persona, Dios también te va a dar todos los elementos para que puedas seguir avanzando en él y pues que no exista pues una división o una separación. Entonces, qué importante es el perdón. Así es. Entonces es confesión, perdón y arrepentimiento. Son esos tres puntos los que tenemos que llevar a cabo, tanto en nuestra relación como matrimonio, como en nuestra relación con Dios. No queremos dejar pasar estos últimos minutos sin que podamos orar juntos. Señor Padre hermano, te damos muchas gracias porque tú has inclinado tus oídos y escuchas nuestras oraciones, Señor. A través de la confesión y el perdón y el arrepentimiento, solicitar el perdón y el arrepentimiento, es como tú nos puedes escuchar, Señor. Porque dice tu palabra que en el caso de los que estamos casados, si tuviéramos pleito con nuestra esposa, ese sería un motivo para que tú no escucharas nuestras oraciones, Señor. Entonces, eso nos habla de que el pecado es lo que nos aleja de ti. También lo vemos desde el principio, con Adán, con Eva, como el pecado fue
la raíz o el motivo por el cual el enemigo lo puso para que, o nos tentó, para que pudiéramos separarnos, para poder separarnos de ti, Señor. Entonces, a través de tu Hijo Jesucristo, tú ya has pagado ese rescate, Señor. Tú pagaste ese rescate y podemos entrar directamente a tu presencia, hablar contigo y pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón por las ofensas que hemos hecho a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos en caso de tenerlos, Señor, a nuestros padres. Y es a través de eso como tú puedes darnos ese perdón, mostrarnos tu misericordia y de esa manera ayudarnos a saber que estamos bien contigo, Señor. A saber que pase lo que pase, tú siempre nos escucharás y siempre estarás contigo, porque ese es tu corazón. Dice tu palabra que de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo para morir por nosotros. Y es eso, ese es tu amor incondicional. Y ese es mismo que queremos reflejar para con nuestra esposa, nuestro esposo y nuestra familia. Le damos gracias por este tiempo y por lo que nos permites escudriñar y ver en tu palabra, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues no nos queremos ir sin antes recordarte que nos apoyes en las redes sociales, con un like, con un compartir. Sabemos que conoces algún matrimonio que necesita perdonarse, que necesita entender que tenemos esa oportunidad de confesar y buscar el perdón de Dios. Y por último, recordarte que estamos conectados por todos los medios, pero sobre todo a través del Espíritu Santo. Adiós. Dios les acompañe.